basado en hechos reales, 17 de septiembre de 1942, Atlántico Norte. Un convoy avanza en la oscuridad, y en pocas horas, un capitán tomará una decisión que salvará a cientos, y lo condenará a desaparecer con su propio barco. No encontrarás estas historias en ningún otro lugar. Suscríbete para escuchar episodios que no suelen contarse. Y dime en los comentarios, ¿hasta dónde puede llegar la responsabilidad de un comandante? La noche es espesa, no completamente negra, pero lo suficiente como para ocultar amenazas. El convoy HX-209 avanza a 9 nudos, en formación cerrada. 27 mercantes cargados hasta el límite, 2 corbetas, un destructor viejo, cansado, que ya ha visto demasiados inviernos. En los mapas del Estado Mayor, el sector aparece marcado como riesgo moderado, una anotación a lápiz, un cálculo, un margen de error. A las 4:18, el mar empieza a levantarse. El viento gira al noroeste. La visibilidad cae. El tipo de noche que favorece a quien ataca desde abajo. En el puente del transporte San Telmo, el capitán observa el horizonte sin moverse. No fuma, no habla. Escucha el barco. Siente cómo el casco vibra con cada ola. Sabe que van cargados de combustible, munición, repuestos de aviación. Sabe que su posición en la formación es mala. Tercero por la izquierda, demasiado visible, demasiado expuesto. A las 4:31, la radio rompe el silencio. Una voz entrecortada desde la corbeta de cabeza. Contacto posible. Rumbo 20. Interferencia. Ruido blanco. Silencio otra vez. El operador mira al capitán. El capitán no responde. Todavía. 5 minutos después, el primer impacto. No es en su barco. Es peor. Una detonación sorda sacude la columna derecha. Un mercante recibe el golpe bajo la quilla. El agua se levanta como si el océano hubiera respirado. La formación tiembla. Un barco reduce velocidad por reflejo. Otro corrige rumbo. Un segundo de desorden. Solo uno. En guerra, eso basta. La orden llega casi de inmediato. Mantener formación, cueste lo que cueste. El capitán del San Telmo repite la orden sin cambiar el tono. Sabe lo que significa romper filas. Sabe lo que esperan los submarinos. A las 4:42, la segunda torpedera encuentra su objetivo. Esta vez, es él. El impacto no es una explosión limpia, es un golpe profundo, un empujón brutal desde abajo. Las luces se apagan un instante. Luego vuelve la iluminación de emergencia, amarilla, enferma. El barco empieza a escorarse. Desde máquinas llega el informe sin adornos. Avería bajo la línea de flotación. Segundo compartimento inundándose. La velocidad cae. El capitán escucha en silencio. Hace una pregunta. Solo una. ¿Cuánto tiempo? La respuesta tarda más de lo normal. Eso ya es una respuesta. Desde la escolta, el mensaje llega claro. San Telmo, confirmen si pueden mantener velocidad. El capitán mira el indicador, mira la aguja temblar, mira el convoy adelante, todavía intacto, y miente. Dice que sí, que de momento pueden. No es orgullo, no es negación, es cálculo. Un barco lento convierte al convoy entero en una presa. Un convoy lento no llega al amanecer. Mientras las bombas de profundidad retumban alrededor, mientras el océano se cierra sobre los submarinos invisibles, el capitán entiende algo que nadie ha dicho en voz alta. Si el San Telmo sigue ahí, todos corren peligro. Y la noche aún no ha terminado. La inclinación aumenta lentamente. No es dramática, todavía no. 5 grados, luego 6. El tipo de ángulo que no alarma a un marinero inexperto, pero que hace pensar a un capitán. En la sala de máquinas, el agua avanza con una paciencia cruel. No irrumpe, se infiltra. Pasa por juntas viejas, por remaches fatigados, por errores cometidos años antes en un astillero lejano. Las bombas funcionan al límite. El sonido es constante, casi hipnótico. Un latido artificial intentando vencer al mar. A las 4:58, el jefe de máquinas sube al puente. Tiene el rostro mojado, no solo de agua. Dice la verdad sin rodeos. Si reciben otro impacto, perderán el control. Si el mar sigue empeorando, perderán el control. Si nada cambia, lo perderán igual. El capitán asiente. No discute. No pregunta.
Mira de nuevo al convoy. Los barcos siguen ahí, oscuros, pesados, con cientos de hombres en cada uno, durmiendo, rezando o fingiendo que todo va bien. En el escolta, alguien vuelve a insistir por radio. «Confirmen estado, confirmen capacidad de maniobra». El capitán no responde de inmediato. A las 5:07 llega una información nueva. Interceptación de radio enemiga, breve, imprecisa, pero suficiente. 2 submarinos, tal vez 3, se han adelantado. No atacan aún. Están esperando que el convoy se vuelva torpe. El capitán cierra los ojos un segundo. Solo uno. En los mapas del Estado Mayor esto no estaba previsto. El corredor seguro no lo es. La inteligencia falló, o llegó tarde, o fue ignorada. A las 5:14, la escora alcanza los 8 grados. Ahora sí se nota. En los pasillos, algunos hombres caminan con cuidado. Las tazas de metal se deslizan sobre las mesas. El barco empieza a hablar en un idioma antiguo, hecho de crujidos y gemidos. El primer oficial se acerca, baja la voz, propone lo inevitable: reducir velocidad, salir de la formación, pedir escolta directa. El capitán lo escucha, luego niega despacio. Salir de la formación significa convertirse en el objetivo principal. Pedir escolta implica que otro barco quede expuesto. Cada opción traslada el peligro, no lo elimina. A las 5:22, una explosión lejana. No impacta en nadie, pero recuerda a todos que el enemigo sigue ahí. En el puente, nadie habla. El capitán toma el micrófono interno. Pide a la tripulación que se prepare para un posible abandono, pero que mantengan la calma. Que sigan en sus puestos. La voz es firme, demasiado firme. En los compartimentos bajos, el agua ya cubre los tobillos. Algunos hombres miran el nivel, otros miran al techo. Nadie corre. A las 5:31 llega el mensaje que cambia el tono de la noche. Orden del mando del convoy: mantener velocidad. Repetir, mantener velocidad. No es una sugerencia, es una orden escrita por alguien que no siente el agua bajo los pies. El primer oficial aprieta la mandíbula. El jefe de máquinas baja la mirada. El capitán no reacciona. Solo pide un informe final. Tiempo estimado antes de perder propulsión. La respuesta es clara: menos de 1 hora. El convoy no lo sabe. El mando no lo sabe. Solo lo sabe el San Telmo. A las 5:38 el mar vuelve a golpear. No con una torpedera, con una ola. El casco responde mal. La escora aumenta 1 grado más. Ahora ya no hay duda. El capitán camina hasta la carta náutica. Traza una línea corta. No hacia adelante, hacia abajo. El primer oficial lo observa. Empieza a entender. Pregunta en voz baja. No pide confirmación, pide permiso para no decir nada. El capitán asiente. En ese momento todavía no hay una decisión formal. No hay palabras grandes, no hay discursos. Solo una certeza que se forma lentamente, como el agua llenando el casco. Si el San Telmo sigue con ellos, el convoy entero está condenado. Y el amanecer está demasiado lejos. El reloj marca las 5:46. A esa hora, el océano parece contener la respiración. Ni una ola rompe con fuerza. Ni una estrella se refleja en el agua. Es el tipo de calma que precede a algo irreversible. El capitán ordena cerrar el puente. Solo quedan dentro el primer oficial, el operador de radio y él. El resto sigue en sus puestos, sin saber que ya han cruzado una línea invisible. La radio vuelve a chisporrotear. Una corbeta informa de un contacto fugaz. Otro escolta responde con una coordenada distinta. Las voces se superponen. No hay certeza, solo fragmentos. El capitán escucha todo sin intervenir. A las 5:52, el jefe de máquinas llama otra vez. Esta vez no sube. No hace falta. El agua ha alcanzado el eje. Las vibraciones cambian. La hélice empieza a perder eficiencia. 15 minutos, dice. Tal vez 20. El primer oficial se acerca un paso más. Habla bajo. Propone evacuar ahora, mientras aún hay control. El capitán no responde de inmediato. Mira el convoy por el ventanal frontal. Las siluetas avanzan, una tras otra, como sombras obedientes. Siguen confiando en que todos los barcos mantienen el ritmo. Todavía creen que el sistema funciona. A las 5:58 llega un mensaje cifrado desde el mando superior. Breve. Frío. Prioridad máxima. Mantener integridad del convoy.
ninguna mención al San Telmo, ninguna excepción prevista. El capitán entiende el subtexto. No lo dirán explícitamente, nunca lo hacen. El sistema no está diseñado para salvar barcos, está diseñado para mover cargas. A las 6:02, el capitán toma el micrófono general. Ordena preparar botes. No dice abandonar, dice preparar. La tripulación obedece con una disciplina silenciosa. No hay pánico, solo miradas rápidas, gestos medidos. Algunos hombres ya sospechan, otros no quieren hacerlo. En la cubierta, el viento corta la piel. Los botes cuelgan listos, las sogas crujen. A las 6:07, una nueva explosión, lejana, pero más cercana que antes. El escolta pide confirmación visual. Pregunta si el San Telmo sigue operativo. El capitán responde con 2 palabras. Aún navegando. Otra mentira. La última. A las 6:10, el jefe de máquinas informa que ya no pueden mantener rumbo estable. La escora supera los 10 grados. Ahora todo el mundo lo siente. Las puertas pesan más. Los pasos se vuelven torpes. El barco empieza a inclinar el ánimo de los hombres. El capitán llama al primer oficial aparte. No hay dramatismo, no hay solemnidad. Le da instrucciones claras. Orden de evacuación escalonada. Prioridad a heridos y personal no esencial. Silencio en radio hasta nuevo aviso. El primer oficial entiende lo que no se dice. Pregunta una sola cosa: si el capitán bajará después. El capitán niega con la cabeza. A las 6:14, los primeros hombres entran en los botes, sin gritos, sin carreras. Desde lejos, el convoy no ve nada. Sigue avanzando. Eso es lo más importante. A las 6:18, el operador de radio rompe el protocolo. Pregunta si deben informar al mando de la evacuación. El capitán lo mira por primera vez con dureza. Niega. Si el mando lo sabe, intentarán reagrupar, reducirán velocidad, esperarán, y entonces los submarinos atacarán. A las 6:21, el primer bote toca el agua. El capitán observa cómo se aleja, no saluda, no levanta la mano, no quiere que lo recuerden así. El barco gime al aliviar peso. Por un instante parece estabilizarse, una falsa esperanza. A las 6:25, la radio enemiga vuelve a aparecer en el espectro, más cerca, más clara. El operador levanta la vista. El capitán ya ha tomado la decisión completa. No falta nada. Mira una última vez la carta náutica. El convoy ya está fuera del alcance inmediato. Todavía pueden salvarse. Si el San Telmo deja de existir. Y el mar, paciente, espera. A las 6:29, el capitán da la orden final. No la grita, no la anuncia. La dice como si confirmara un dato técnico. Abran los Kingstons. En la sala de válvulas, el oficial de guardia se queda inmóvil un segundo. Sabe lo que significa. Sabe que no hay marcha atrás. Pregunta si ha oído bien. El capitán repite la orden. Más despacio. Más claro. A las 6:31, el agua deja de ser un enemigo contenido. Se convierte en una fuerza invitada. Las válvulas se abren. El mar entra sin resistencia, sin violencia, como si siempre hubiera esperado este permiso. El San Telmo responde con un estremecimiento profundo. No de dolor, de aceptación. En cubierta, los últimos botes se sueltan. Los hombres reman sin mirar atrás. No porque no quieran, porque alguien les dijo que no lo hicieran. El primer oficial es el último en bajar. Se detiene un segundo en la borda. Busca al capitán con la mirada. El capitán ya no está allí. A las 6:36, la escora supera los 15 grados. El puente empieza a inclinarse hacia el océano. Dentro, el capitán camina solo. Pasa por el pasillo central. Toca el mamparo con la palma abierta. No como despedida, como reconocimiento. Este barco hizo su trabajo. En la radio, el convoy solicita un nuevo informe. No hay respuesta. En los escoltas, alguien empieza a sospechar. Pero el convoy ya está lejos, demasiado lejos para volver sin exponerse. Según un informe posterior, el contacto con submarinos se perdió minutos después, como si el objetivo hubiera desaparecido. A las 6:44, el agua alcanza el puente inferior. El sonido cambia. Ya no es filtración, es presencia. El capitán entra por última vez al puente. Se sienta. No transmite ningún mensaje final. No quiere convertir esto en una historia heroica, solo en un hecho.
A las 6:48, el San Telmo pierde flotabilidad de forma irreversible. La proa baja, lenta, digna. Desde uno de los botes, alguien ve la silueta del barco recortarse contra el amanecer. No explota, no se parte, simplemente se va. El mar cierra sobre él como un telón. Minutos después, el convoy continúa sin bajas adicionales. Ningún otro barco es alcanzado esa mañana. En los registros oficiales, el San Telmo figura como pérdida por acción enemiga, sin mención a órdenes internas, sin nombres. El capitán no recibe condecoraciones, no hay ceremonia, no hay comunicado, solo un espacio en blanco en una lista mecanografiada, y cientos de hombres que nunca supieron qué precio exacto pagó el silencio que los salvó. Pasaron horas antes de que alguien hablara del San Telmo en voz alta. El convoy siguió su curso. Cambió ligeramente de rumbo. Aumentó velocidad cuando el mar lo permitió. Los escoltas permanecieron tensos durante todo el día. Cargas de profundidad, falsos contactos, sombras que no eran nada. Pero el ataque no volvió. En los botes, los hombres del San Telmo fueron recogidos uno a uno. Fríos, mojados, vivos. Nadie celebró. Algunos preguntaron por el capitán, otros no se atrevieron. El primer oficial respondió siempre lo mismo. Se quedó a asegurar el barco. Nada más. En la cubierta de una corbeta, envueltos en mantas, los marineros miraban el horizonte, allí donde había desaparecido una silueta. Allí donde el mar parecía igual que siempre. Solo uno de ellos dijo algo, en voz muy baja. Si no hubiera sido por él, no estaríamos aquí. Nadie respondió. En el informe preliminar del convoy, redactado esa misma noche, el incidente ocupa 3 líneas. Transporte San Telmo, impactado por torpedo, hundido durante acción enemiga, tripulación rescatada en su mayoría. No se menciona la orden. No se menciona la evacuación silenciosa. No se menciona la apertura de los Kingstons. Según un memorando restringido, circulado semanas después entre oficiales de enlace, la maniobra del San Telmo probablemente desvió el foco táctico del enemigo. Probablemente. Esa palabra basta para cerrar un expediente. En entrevistas posteriores a la guerra, algunos oficiales admitieron que aquel sector nunca fue seguro, que la inteligencia subestimó la concentración de submarinos, que el convoy estuvo a minutos de convertirse en una catástrofe. Nadie dijo el nombre del capitán. En los archivos, su ficha termina ese día, sin notas marginales, sin observaciones. Un hombre, un barco, una decisión. El mar no guarda actas, no distingue entre órdenes y sacrificios, pero hay noches en las que algunos supervivientes aún despiertan con la misma imagen. Un casco oscuro, un amanecer pálido y un silencio que no era vacío, sino elegido. El San Telmo no murió luchando, murió sosteniendo a otros, y esa diferencia es todo. Los días siguientes fueron extraños, demasiado tranquilos. El convoy llegó a puerto sin más incidentes. Descarga rápida, órdenes nuevas, rostros nuevos. La guerra no se detiene para hacer preguntas. Los hombres del San Telmo fueron dispersados casi de inmediato. Reasignaciones, traslados. Algunos regresaron al mar en menos de una semana. Así funciona el sistema. Mover, reemplazar, continuar. Solo en un despacho, lejos del muelle, alguien se detuvo. Un oficial de enlace revisaba los informes finales. Los leía sin prisa, como quien busca una grieta en una pared recién pintada. Había algo que no encajaba. El San Telmo había sido alcanzado, sí, pero el patrón de ataque no coincidía. La secuencia temporal no cuadraba con la doctrina alemana habitual. Demasiado limpio, demasiado efectivo. Pidió más documentos, partes técnicos, registros de bombas de achique, consumo de energía antes de la pérdida de señal. Los datos llegaron incompletos, algunos tachados, otros simplemente ausentes. Aún así, el oficial empezó a reconstruir la última hora del barco, minuto a minuto, grado a grado. Y entonces lo vio. La caída de presión, la apertura simultánea, la firma inequívoca de una inundación controlada. No fue un error, no fue el enemigo, fue una decisión. El informe no se envió a nadie, no oficialmente. Según un rumor que circuló por los pasillos del mando naval, el documento fue archivado en una carpeta sin código, ni clasificada ni pública,
invisible. Porque aceptar esa verdad habría otra pregunta, y esa pregunta era peligrosa. Si un capitán puede hundir su propio barco para salvar al convoy, ¿qué dice eso del mando que lo colocó allí? ¿De las órdenes que no contemplan excepciones? ¿De la lógica que mide vidas en toneladas? Era más sencillo dejar que el mar se quedara con la respuesta. Años después, uno de los marineros escribió una carta que nunca envió. La empezó 3 veces, la rompió 2. En la última versión, solo dejó una frase. No nos salvó el azar. Nos salvó alguien que entendió antes que nadie que no iba a sobrevivir. La carta quedó en un cajón, como casi todo lo importante en tiempos de guerra. Porque hay historias que no encajan en los desfiles, decisiones que no caben en una medalla, sacrificios que, si se reconocen, obligan a mirar demasiado de cerca. Y nadie quería hacerlo. El océano ya había cerrado el expediente, y con cada ola lo hacía más difícil de abrir. Años después, el mar seguía igual, indiferente, exacto, honesto en su silencio. En una base naval del norte, un instructor contaba la historia sin nombres. La contaba como advertencia, no como leyenda. Hablaba de convoyes, de matemáticas, de decisiones que no permiten volver atrás. Decía que el mando es saber cuándo obedecer y cuándo asumir la culpa de desobedecer sin dejar rastro. Nadie levantaba la mano. Nadie preguntaba qué habría hecho él, porque todos entendían la respuesta. En los registros públicos, el San Telmo sigue siendo una pérdida más, un barco entre cientos, un punto en una estadística. Pero en algunos informes no oficiales, en márgenes escritos a lápiz, aparece una frase repetida de distintas formas. El convoy sobrevivió por una anomalía. Esa anomalía tenía forma humana. No hubo tumba, no hubo bandera, no hubo discurso, solo mar. Y distancia suficiente para que los demás siguieran adelante. Eso fue el sacrificio, no heroico, no glorioso, eficaz. Porque a veces, en la guerra, salvar vidas no requiere valentía visible, sino aceptar que nadie sabrá lo que hiciste. Si esta historia te hizo detenerte un segundo, suscríbete. No encontrarás estas historias en ningún otro lugar. Y dime en los comentarios, ¿crees que el silencio también puede ser un acto de coraje?